Pero no lo sabemos. Como bien digo, estamos en una situación muy inestable a nivel internacional con todo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahí hay muchos conflictos de intereses, sobre todo con el mercado. Es decir, al final es lo que os llevo diciendo, ¿no? Es decir, a nivel mediático os van a intentar ver como que esto es una guerra normal y corriente donde la gente se mata y ya está. Pero detrás hay mucho más. Detrás las verdaderas intenciones de todo esto son puramente de económicas, puramente de mercado, de manipulación, de intentar quitarle, pues yo que sé, a Estados Unidos el poder del dólar, que Estados Unidos quitarle a Rusia el poder del rublo. Luego también tenemos ahí a los aliados de Rusia que todavía no se han manifestado, a los aliados de Ucrania que sí que se han manifestado, que son Europa y Estados Unidos. Luego estamos viendo otros países como, si no recuerdo mal, Moldavia y Georgia, creo que eran, que se están intentando unir ahora a la Unión Europea, ¿no? Por si acaso, en plan, hostia, ahora que Rusia se está poniendo a tocarnos las narices, vamos a meternos rápido en la Unión Europea para estar un poquito más protegidos, ¿no? Es decir, están ahí con las prisas. Pero al fin y al cabo hay muchos intereses. Es decir, también pensad que lo que os he dicho, ¿no? Es decir, los aliados de Rusia todavía no han entrado en acción, no han empezado a mover ficha. Y cuando digo ficha no me refiero a mandar ejércitos ni a nada de eso, me refiero a mover ficha a nivel macroeconomía, a nivel macroeconómico. Pensad que estos últimos años el dólar se está tambaleando y los países asiáticos, sobre todo, como Rusia, como China, como India y algunos otros aliados, están intentando quitar el poder que tiene el dólar a nivel internacional. Pensad que la moneda internacional realmente lo que sería más parecido a una moneda internacional es el dólar. Y eso pues a países como Rusia, China, India, que son los tres más poderosos de Asia, no les interesa. Entonces van a intentar mover ficha para poder cargarse el dólar o quitarle el poder, ¿no? O que Estados Unidos deje de ser primera potencia mundial. Todo este tipo de cosas son un poquito más complejas, pero al fin y al cabo, al final del día, es hacia donde se intenta dirigir, ¿no? Es decir, es más una guerra económica que no una guerra bélica, donde muere gente. Por mucho que lo veamos, ¿no? Obviamente muere gente, es una realidad. Hay gente que está huyendo, que lo están pasando muy mal, hay gente que está muriendo, pero el verdadero interés de todo esto no es la guerra en sí, la guerra es una excusa. El verdadero interés de todo esto es a nivel financiero, a nivel económico. Eso es la guerra real que está habiendo. Porque estamos en una burbuja financiera que está a punto de explotar, que es insostenible, que no se puede mantener en el tiempo, y ya estamos en ese punto crítico donde ya lo vamos a notar mucho más. Sobre todo, como os comenté el otro día, con el tema de la inflación. La inflación es algo que no se puede evitar y no vamos a volver atrás, es imposible. Es decir, ya no le queda otra a ningún país con ninguna moneda fiat, no le queda otra que seguir imprimiendo para poder mantener el nivel de deuda que tienen, para poder mantener los pagos. Pero hemos llegado a ese punto crítico donde las monedas más poderosas del mundo, como pueden ser el dólar, como puede ser el euro, como puede ser el rublo ruso, como puede ser el franco suizo, como puede ser el yuan, son monedas que ahora mismo van a empezar a notar la inflación como se ha notado en Sudamérica. Nuestros amigos de Sudamérica, que aquí ahora mismo habrá la mitad de vosotros seguramente estáis en Sudamérica y sabéis perfectamente lo que es. Sabéis lo que es tener una moneda que cada vez valga menos, que cada vez se vaya devaluando y que cada vez te puedes comprar menos cosas con esa moneda. Y pasar de tener igual una estabilidad o una vida de clase alta o de clase media a de repente vivir en la pobreza o vivir en circunstancias muy duras a las que estabais acostumbrados hace 20 años o hace 30 años. Muchos de vosotros lo estaréis viviendo. Y eso aquí en España o en el resto de países del primer mundo, como Estados Unidos, sin ir más lejos, igual lo veían muy lejos, algo muy lejano, algo, no, eso solo pasa por allí abajo, ¿no? Pero no, eso pasará también aquí, porque al final es matemática pura y dura. En Latinoamérica y en otros países fueron más rápido. ¿Por qué? Pues porque no tenían tanto poder financiero y se vieron obligados a aumentar los niveles de inflación, es decir, imprimir más billetes de forma mucho más rápida.
Sin embargo, en estos países pues lo hemos podido ir llevando un poquito más lento. Es decir, no lo hemos notado mucho, la inflación se ha notado, pero no lo hemos notado mucho. Han intentado disimularla, ¿no? Dentro de estos años, y como intentan que la gente no tenga educación financiera, pues te la van colando, te la van colando, te la van colando. Tú no lo notas, ¿no? Es decir, si a ti, por ejemplo, tú ganas 50 euros al día y te roban 1 euro al día, pues tal vez no lo notas, tal vez pasa desapercibido, ¿no? Esto pasa como en la factura del teléfono o de la luz. Dices, hostia, igual tú has gastado 120 euros y te cobran 125. Pues igual te lo crees, ¿no? Dices, pues igual es normal, ¿no? Que me hayan cobrado 125, o lo aceptas porque dices, bueno, son solo 5 euros. Pero esto va año tras año, año tras año, y también se aplica la ley del incremento compuesto con el tema de la inflación. Es decir, cada vez se va a notar más. Hasta ahora se ha ido notando poquito. Son como los primeros años, ¿no? Acumulación, acumulación, porcentajes pequeñitos. Ahora ya, aunque sean porcentajes pequeñitos, se va a notar muchísimo en estos próximos años. Por eso digo que de aquí al 2030 es insostenible. Es decir, de aquí al 2030, matemáticamente hablando, tiene que petar sí o sí. Hasta ahora, durante estos últimos años, pues han habido muchos gurús, ¿no? O sea, se acerca ahí el fin de la burbuja financiera, el reseteo económico mundial, pero han tenido margen de tiempo, han tenido margen de seguir imprimiendo, han tenido margen de seguir inflando la burbuja, han tenido margen de seguir endeudándose. Entonces, pues, mientras existía ese margen, siempre podían ir capeándolo y alargándolo. Y todos esos gurús quedaban ahí como locos, ¿no? ¿Qué dices? Que va a haber un reseteo financiero mundial. ¿O qué va a pasar todo esto? ¿No? ¿Cómo va a haber un caos económico? ¿Cómo puede ser que de repente, pues cuando con 50 euros lleno el carro de la compra, ahora con 50 euros tengo la comida de un día, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo va a pasar eso? Lo vemos muy lejos. Pero va a pasar, porque los números están establecidos para que pase. Entonces, estamos en una época donde del 2020 al 2030 va a haber un cambio económico, financiero, mundial, sí o sí. Es decir, no tienen más margen. Es decir, del 2020 al 2030 tiene que cambiar el mundo. Y lo van a hacer sí o sí. Lo harán, pues mira, mediante una pandemia, donde van a utilizar todo tipo de manipulación mediática. Luego, cuando se les acabe la tontería, pues crean una guerra, donde también tendrá ese tipo de manipulación. Dentro de un año, pues va a haber otra mierda de noticia, que también nos va a explotar la cabeza y nos van a tomar el pelo, como quieran. Al año siguiente otra y otra. Es decir, ahora vienen unos años de cambios, unos años de caos absoluto. Es decir, otra cosa que va a pasar es con el tema de los coches. Es decir, nos van a obligar, sin obligarnos, nos lo van a dejar caer, ¿no? Pero nos van a obligar a que la gente no pueda utilizar coches de gasolina o diésel. Es decir, va a pasar. Es decir, va a pasar donde llegará un día que dirás, hostia, es tan cara la gasolina, son tan caros los impuestos que me cobran, que no me sale a cuenta coger el coche. Tú mismo dejarás de usar el coche porque dirás, es que no tengo dinero para llenar el depósito. Es que es tan caro, es un privilegio ir en un coche de gasolina. Y te obligarán a cambiar a los coches eléctricos, te obligarán a cambiar a los coches de bajo consumo. Y va a ser una realidad. Y de repente, pues nos vamos a ver en el mundo entero con millones y millones y millones de coches en los desguaces que no te van a servir para nada. O los tendrás ahí como reliquia, de recuerdo. Y va a suceder. Es decir, queráis o no, va a suceder. Y nos la van a dar con queso. Pero de aquí al 2030 diremos, hostia, ¿qué ha pasado en estos últimos 10 años, no? Ha cambiado todo. Los billetes físicos, el dinero físico, olvidaros. Eso no va a existir, eso está desapareciendo ya. Y algunos no lo notan, ¿no? Si yo sigo pagando en efectivo. Bueno, cada vez hay menos sitios donde te lo aceptan, o cada vez los pagos que se permiten legalmente son inferiores. De hecho, hace poco, aquí en España, cambiaron de 2.500 euros, que se podía pagar máximo en efectivo, lo han bajado a 1.000, si no recuerdo mal. Ya es menos, ya te están limitando el pagar en efectivo. Dentro de poco, que te crees que no lo van a bajar. Lo van a bajar, no podrás hacer grandes pagos en efectivo, y el efectivo va a desaparecer. No tiene razón de ser ahora mismo. Y más cuando todo va digitalizado, ¿no? También hasta llegaron a poner la excusa, ¿no? De que el dinero físico contagiaba el virus porque la gente lo tocaba y tal. Es decir, se van a inventar todo tipo de cosas. Pero el dinero físico va a desaparecer. También es absurdo, ¿no? Que exista, porque realmente, en comparación con todo el dinero que hay en el mundo, ya ha bajado alrededor del 1 y pico por ciento. Es decir, de todo el dinero que hay en el mundo, solo existe físicamente
el 1, algo por ciento. Hace poco era el 3%, hace poquitos años. Ahora ya ha bajado por debajo del 2%, 1 y pico por ciento largo, que existe físicamente. Es decir, ¿esto cómo se traduce? Si tú, por ejemplo, dejas de confiar en un banco y quieres ir al banco a sacar tu dinero, no vas a poder hacerlo, porque no existe ese dinero. Es aire, es deuda, ese dinero. Entonces no te lo van a dar. Y es cuando empiezan pues los corralitos, las limitaciones. Sí, tienes 100.000 euros en tu banco, pero te voy a dejar sacar 100 euros al día o a la semana. O sí, léete la letra pequeña. Eres rico, eres millonario en el banco, pero solamente te vamos a cubrir hasta 100.000 euros. Tienes 1.000.000 de euros, los otros 900.000 no me hago responsable. Solo me hago responsable de 100.000. ¿No te has leído la letra pequeña? Por eso realmente la gente que tiene dinero no le interesa tener el dinero en el banco. Porque es un riesgo. Es alto riesgo. La gente que tiene dinero prefiere tenerlo invertido en activos, tenerlo en propiedades, tenerlo en negocios, tenerlo en acciones, tenerlo en oro, tenerlo en Bitcoin, pero en euros, en dólares, en moneda fiat. Estamos locos. Eso es lo que te quieren hacer creer a ti. Es decir, mientras ellos pueden diversificar, pueden gestionar bien su patrimonio, a ti te dicen, no, tenlo todo en el banco, tenlo todo en euros, en dólares. Sé tú quien mantengas mi economía. Sé tú el que pone la pasta. Es decir, que el pobre ponga el dinero y el rico pues viva la vida, teniendo pues todo tipo de activos, propiedades. Y esto es una realidad. A algunos os dolerá, a otros no. Pero yo lo que intento pues es que abráis los ojos, ¿no? Yo os doy mi punto de vista. Al final, pues aquí puede haber gente que esté de acuerdo con lo que digo, gente que no esté de acuerdo con lo que digo, pero al fin y al cabo es mi opinión, mi más sincera opinión, la cual yo la comparto con vosotros, para que algunos pues abráis los ojos, ¿no? Yo no sé, obviamente pues no soy perfecto, puedo equivocarme en muchas cosas, soy humano, al fin y al cabo, puedo cometer muchos errores, pero yo realmente creo firmemente en lo que digo. Es decir, lo que yo os estoy diciendo aquí, yo realmente lo creo. Y lo creo de corazón, que va a pasar todo esto. Y el tiempo pues me dará la razón o no, no lo sabemos. Pero yo creo en eso y voy a actuar en consecuencia. Y jamás le voy a confiar ni mi futuro, ni el de mi hija, ni el de mi familia, a nadie. Ni a un gobierno, ni a una empresa, ni a una paguita, ni a un sueldo, ni a nadie.